Vamos a lo nuestro. Compartimos, ahí estamos, nuevamente, ¿no? Ya, entonces hemos dicho que la observación es de manera ideal utilizar los 5 sentidos, de manera ideal. ¿Qué cosa? Los 5 sentidos. Pero lo real, ¿qué es? Que nosotros vamos a utilizar 2 o 3 sentidos. A ver, imagínense que yo tenga ácido clorhídrico en mi mano, ¿sí? Tengo un ácido clorhídrico, es demasiado fuerte. Quema todo lo que encuentra a su paso, cuando está concentrado al 100%, digamos, ¿no? Aunque no hay esa concentración, pero digamos que está concentrado al 100% y que yo tenga eso ahí. ¿Voy a poder utilizar el sentido del tacto? No, porque te va a quemar. Exacto, ¿no? No, el tacto, en este caso, el tacto no se puede utilizar. ¿El sentido del olfato vamos a poder utilizar? Igual no. Se puede utilizar con una cierta estrategia, ¿sí? Con un cierto método se puede utilizar el sentido del olfato. Ya, podemos. No directamente porque nuestras papilas olfativas se pueden arruinar, pero sí hay un método, ¿ya? ¿Podemos utilizar el sentido de la vista? Sí. Sí, se puede utilizar el sentido de la Sí, vista. profe. ¿Podemos utilizar el sentido del gusto? No. Ah, no, pues no, no, imagínense que ustedes estén probando el ácido clorhídrico, ahí ya mueren. No se Oye. puede utilizar el gusto. No, Y por último, ¿cuál nos falta? El sentido del oído. oído. ¿Pueden utilizar el sentido del oído Poco. para No. tal ¿Sí? acción? Sí, ¿no es No. cierto? Se puede. Sí. Se puede porque puedo decir, ¿no? Al contacto con una gota de agua produce un sonido totalmente agudo. O al contacto, no sé, así podemos ir diciendo, ¿no? Entonces, tal vez podríamos, fíjense, en este caso utilizar El oído. 3 sentidos, solamente. La realidad no nos permite utilizar los 5. Si se fijan, lo ideal, para que me entiendan rápidamente, es lo que queremos. Y lo real es lo que tenemos. Idealmente yo quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener mi familia bien establecida, quiero tener mis hijos, etcétera. Pero lo real, ¿qué es? Que para tener eso, para ser millonario, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿No? Lo real es lo que tengo, digamos. ¿Bien? Entonces, sí, ¿de acuerdo? Lo ideal es lo que queremos y lo real, ¿qué cosa es? Lo que tenemos. Lo ideal, en este caso, es lo que queremos utilizar, lo real es lo que vamos a utilizar. Bien, entonces, pasamos al siguiente. Una vez que hemos hecho la identificación del problema, hacemos la observación y cuando hemos hecho la observación, vamos a ver qué cosa. Vamos a poder plantearnos una hipótesis. Y la hipótesis se resume en una palabra, suposición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hecho lamentable y que en realidad nos duele mucho lo sucedido ayer, ¿no es cierto? Ahorita Sí. vamos a tomar ese punto porque también tenemos que estar informados de algo, ¿no? Por ejemplo, ese hecho lamentable el que ha sucedido en la UPEA. ¿Por qué habrá sido? ¿No? Aquí podemos lanzar nosotros todas nuestras suposiciones. ¿De verdad habrá sido un partido político? ¿Habrá sido un partido político? Tal vez estaba planeado o habrá sido un accidente, Accidente. ¿no? Después podemos seguir planteándonos muchas suposiciones, ¿no? Un descerebrado dirá, pues, no, porque querían, no sé qué cosa dirá, no sé, no sabemos. X respuestas pueden haber, X respuestas pueden haber. Ahora, de todas estas suposiciones, una de ellas, Sería o político. dos, o todas, van a ser verdaderas, o tal vez todas serán falsas. Si una es verdadera, por ejemplo, si una es verdadera, entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Pero si son falsas, vamos a tener que volver al principio. Pero ¿quién nos dice si es falso y quién nos dice si es verdadero nuestra hipótesis? La ciencia. La ¿La experimentación. investigación? La experimentación. ¿Ya? La experimentación nos va a decir si lo que hemos
nosotros supuesto es verdadero. En este caso de la UPEA, por ejemplo, una investigación profunda, ¿no? Eso va a ser la base de su experimentación. Una base, una experimentación. Eh, silenciar ese micrófono un ratito. Profe, quisiera que se apaguen sus micrófonos, es que Sí, no se sí, sí, escucha sí, bien. no hay problema. Yo voy a apagar. Eso. Bien, entonces seguimos y decimos, ¿no? La experimentación ahora es la reproducción de un fenómeno natural. ¿En dónde? En un laboratorio, ¿sí? De manera controlada, donde nosotros podamos controlar, ¿sí? En un espacio apropiado. O sea, yo he dicho laboratorio, pero si no tenemos laboratorio, tendría que ser en un espacio apropiado, que acepta o rechaza una hipótesis formulada, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a aceptar, quién va a decir que es falso o que es verdadero nuestra hipótesis? Ah, la experimentación, ¿no es cierto? Falso o verdadero nos dirá. ¿Está bien? ¿Está entendida esta parte? Sí, profe, se entiende. Listo. Continuamos entonces. Muchas gracias. Y por último, vamos a tener el último paso, que es la teoría. Cuando nosotros ya hemos hecho la observación, hemos hecho, la identificación del problema, luego hemos hecho la observación, luego hemos planteado hipótesis, luego hemos descartado la hipótesis o hemos confirmado la hipótesis con la experimentación, recién va a venir la teoría, o el enunciado, o la conclusión, como ustedes quieran llamar, ¿sí? La teoría, es lo más correcto decir. ¿Por qué? Porque va a establecer un conjunto de leyes o hipótesis o explicaciones que se van a relacionar con un mismo fenómeno. O sea, es la conclusión de lo investigado. Y eso es un conocimiento. ¿Sí? Eso es un conocimiento. Ahora vuelvo nuevamente a lo que ya habíamos mencionado hace un momento. Déjenme un ratito. Vamos a admitir a este compañero. Listo. Ahora, fíjense. Voy a volver nuevamente un poquitito arriba. Y lo voy a hacer con este pequeño gráfico. Voy a resumir todo lo que hemos hablado. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho que era ciencia? A ver, un ratito. ¿Qué hemos dicho? Vamos a hacer esto. Hemos dicho que ciencia era el conjunto de conocimientos. O sea, es más de un conocimiento, por eso dice conjunto de conocimientos, ¿no es cierto? Esos conocimientos, ¿mediante qué se ha logrado adquirir? Mediante el método científico. Pero ¿a raíz de qué ha surgido que nosotros podamos recurrir al método científico? En base a una identificación del problema, ¿no es cierto? Ahora, al revés. Una vez que identifico el problema, voy a recurrir al método científico para obtener conocimiento. Y estos conocimientos van a hacer que yo pueda decir que algo es o no ciencia. Y por último, ¿qué es la física? Es una ciencia. ¿No es cierto? Listo. Ya tenemos ese concepto claro. Entonces, ahora sí voy a pasar al siguiente concepto. Fenómeno. Pero para eso no voy a leer el texto porque sería mejor que los hubiera dejado ustedes que lean solitos el texto, ¿no? Entonces, ahí está. Voy a utilizar este ejemplo, ¿sí? Primero vamos a decir qué es fenómeno. Este de aquí, es lo más importante. Fenómeno es cualquier modificación de las propiedades de los cuerpos, ¿de acuerdo? Cualquier modificación, eso es un fenómeno. Ahora, nuevamente me acerco a la imagen y luego ahí. Y luego aquí voy a decir algo. A ver, ustedes están viendo la imagen, ¿no? Y la imagen, ¿qué nos indica la imagen? Nos muestra un bloque de hielo sólido, una gota de agua líquido y gaseoso, que sería un vapor. Eso, ¿no? Ya, de manera así básica, así como su compañero dice, todos asumimos que esto es agua.
¿no es cierto? Ujú. Pero tal vez podría ser otra cosa ya. Pero vamos a hacer de cuenta que su compañero lo que su compañero nos decía. Aquí tenemos un hielo. ¿De qué? De agua. Aquí tenemos una gota. ¿De qué? De agua. Ya. Y aquí tenemos el agua en estado gaseoso o Gaseoso. vapor de agua, ¿no es cierto? Listo. Ahora fíjense, ¿qué es lo que ha sucedido aquí, aquí y aquí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Fíjense ustedes que solamente ha cambiado la forma, ¿no? La forma. Porque aquí teníamos hielo sólido, aquí tenemos una gota líquida y aquí tenemos partículas de vapor o gas, ¿no es cierto? Fíjense, fíjense que solamente ha cambiado ¿qué cosa? La forma. La forma. Eso en física decimos, o en química decimos, estructura externa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ha habido modificación aquí? Sí, sí hubo modificación, pero la modificación solamente estaba en su forma. O sea, que el fenómeno que ha sucedido es un fenómeno físico, porque solamente ha sucedido en su estructura externa. Porque fíjense que siendo sólido aquí, hielo, teníamos hielo, pero sigue siendo de agua. Lo hacemos derretir esto y tenemos líquido, pero sigue siendo agua. Y por último, lo hacemos calentar esto y tenemos vapor, pero sigue siendo de agua. Ahora a los revés. Ahora a los revés. Yo a este vapor, lo hago enfriar. ¿Y qué cosa se va a volver? Gotitas de agua se van a formar y se va a condensar, ¿no es cierto? Y voy a tener Sí. líquido. Y más todavía lo hago enfriar más y voy a tener sólido. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Fíjense esto, lo que voy a escribir aquí, Es para un los que están en fenómeno. quinto, para los que están en sexto. ¿Qué significa esto? Ah, ¿Qué significa esto? No sé. Ya. Esto significa reversibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, si yo tengo sólido, perdón, si tengo hielo, lo hago calentar, se vuelve líquido. Lo hago calentar más, se vuelve vapor de agua. Ahora, a los revés, fíjense, hago enfriar el vapor de agua, tengo líquido, lo hago enfriar más y tengo nuevamente el sólido. O sea, reversible significa que puede volver a su estado original. ¿Está bien? Puede volver. Es una característica ¿de qué? Es una característica del fenómeno físico. ¿Sí? Entonces, para concluir este punto, un fenómeno físico es aquel que modifica solamente la estructura externa ¿de quién? De la materia. Puede ser o generalmente es reversible. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces digo, ¿no? todo claro. Ya, está claro entonces. Fenómeno físico. Solamente cambia la estructura externa y puede ser reversible. ¿Listo? Eso para su apunte. En el fenómeno físico solamente se modifica la estructura externa y generalmente es reversible. Ojo, por favor, si se corta si se corta el enlace, por así decirlo, la emisión o la transmisión de esto, vuelven a ingresar con el mismo link que les he mandado, ¿de acuerdo? Lo mismo hacen, con el mismo, no esperan otro. Ya. Bueno, prosigo entonces. Ahora vamos con el fenómeno químico, ¿sí? Entonces voy a explicar lo que es un fenómeno químico. Voy a explicar lo que es un fenómeno
químico. Entonces digo que un fenómeno químico es aquel en donde se modifica también, ¿no? Porque hemos dicho que fenómeno es la modificación de las propiedades de algo. Entonces digo, se modifica la estructura interna de la materia, o también se le llama íntima de la materia. ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el fenómeno físico? En que en el fenómeno físico la estructura que se modifica es la externa. En tanto al fenómeno químico, la estructura modificada es la interna o la íntima. Entonces, por eso, cuando ustedes cortan una manzanita o le dan una mordida a la manzana, ¿qué es lo que pasa con el transcurrir del tiempo? Que llega a ennegrecerse o enrojecerse, ¿no es cierto? Esta parte, tipo sarro. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que la manzana tiene bastante cantidad de hierro, o sea, es rica en hierro la manzana. Símbolo químico, hierro. Es rica en, manzana, en hierro. Y por química nosotros sabemos que el hierro, al contacto con el oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Sí, Se oxida, se oxida. ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, el óxido ferroso, o también podríamos tener el óxido férrico, ¿no es cierto? Pero de manera general voy a decir que la manzana, como tiene bastante cantidad de hierro, al contacto con el medio ambiente, ¿qué es lo que llega a pasar? Llega a oxidar. Y la oxidación es un fenómeno químico. ¿Sí? ¿Por qué es un fenómeno químico? Porque por esto. ¿Qué se llama esto? Irreversible. Generalmente, no voy a decir siempre, pero una de las características generales del fenómeno químico es que es irreversible. ¿Sí? Es algo irreversible. O sea, difícilmente, a no ser por procesos físico-químicos, puede volver a su estado original. Generalmente no vuelve. ¿De acuerdo? Generalmente no vuelve. ¿Está entendido esta parte? Sí, está entendido. Listo. Para que me entiendan mejor, los que tienen alguna duda tal vez, para que me entiendan mejor, lo voy a hacer con este último ejemplo. Fíjense, aquí voy a dibujar. Esto es una hoja de papel. Sí. Voy a preguntar. A la hoja de papel lo voy a arrugar todo, lo voy a hacer una bolita. Una bolita, ¿no? Lo voy a estrujar. O también lo puedo cortar en pedacitos, como un tipo mistura. ¿Qué tipo de fenómeno acaba de pasar ahí? Fenómeno químico. Físico. Eso, ¿no? Para que me entiendan solamente es esto, ¿no? Obviamente que un fenómeno es un poco más complejo, pero fíjense, va a ser un fenómeno físico. Sí. Porque solamente se ha modificado, ¿qué cosa? La estructura externa. Entonces, si yo a este papel que está totalmente arrugado, yo lo puedo desdoblar, lo puedo planchar, ¿no es cierto? Y voy a tener nuevamente la hojita. O aquí lo mismo, ¿no? Pero ahora fíjense lo siguiente. Esa misma hoja, yo lo someto a un proceso de combustión. Lo voy a quemar, eso estoy diciendo. ¿Qué es lo que voy a obtener luego? Ceniza, ¿no es cierto? Algo irreversible. Ceniza. Ya la ceniza, por más que lo lave, por más que lo planche, por más que haga todo lo que quiera hacer, jamás va a volver a hacer lo que era antes. ¿Sí o no? Sí, fenómeno Ya. químico. Sí. ¿Listo? Espero que se haya entendido entonces esa parte. Está perfecto. Bien, entonces, ahí está.
Hemos hablado de materia, perdón, hemos hablado de fenómeno físico y fenómeno químico. ¿En dónde sucede este fenómeno físico y en dónde sucede este fenómeno químico? En la materia. En la materia. ¿No? Ahora, ¿qué es materia? ¿Ustedes sabían esto? ¿Me van a decir que no? No creo. Esto en kinder nos han enseñado. Dice, es todo aquello que ¿qué? Que ocupa el lugar espacio. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esto es de kinder. Pero nosotros, como estamos en un cuarto de secundaria, quinto y sexto de secundaria, tenemos que decir lo siguiente. Molécula. Está constituida por moléculas y átomos. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello perceptible a nuestros sentidos. Y también podemos decir que tiene propiedades intensivas y extensivas. Fíjense cuántos conceptos hemos utilizado aquí. 1, 2, 3 y 4 conceptos. ¿Para qué? Para tener un concepto más cabal de lo que es materia. Una vez más, ahora, en la universidad, si les preguntan, tienen que decir esto. ¿Qué es materia? Está constituida por moléculas. A ver, un momentito. Estos compañeros no entendemos que tenemos que silenciar nuestros micrófonos. Solamente para participar van a habilitar su micrófono, ¿de acuerdo? Entonces decimos, constituida por moléculas y átomos, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, perceptible a nuestros sentidos, con propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Ese es el concepto cabal. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este concepto? Entonces decíamos, ¿no? Que la materia estaba constituida por moléculas y bla, bla, bla. Ya hemos hablado de esto. Pero yo les preguntaba si hay alguna pregunta respecto a este concepto. Si no me preguntan, yo les voy a preguntar. Está bien. Amalia, ¿querías decir algo? Sí, profe, no entiendo cómo hay que hacer tarea. Bueno, o hay que... Ya. Está bien. Más luego voy a explicar eso, ¿ya? Tú tranquila. Yo estoy preguntando si hay alguna pregunta respecto a este concepto. Ya, como ustedes no tienen preguntas, yo les voy a preguntar, ¿qué es pues intensivo? ¿Qué cosa es extensivo? Ustedes no van a hacer lo que el profe les dice. ¿Saben qué, jóvenes? El hígado se encuentra en el cráneo. Y ustedes sí van a decir. No. Entonces, eso parece, porque fíjense, yo aquí estoy diciendo, con propiedades intensivas y extensivas, a menos que ustedes ya sepan qué es esto. ¿No ve? Entonces, nuevamente, explicamos. Las propiedades intensivas, ojo, las propiedades intensivas son aquellas que que no dependen de la cantidad de sustancia. ¿Y quiénes son las propiedades extensivas? Son aquellas que sí dependen ¿de qué? De la cantidad de sustancia. Por ejemplo, fíjense, aquí un ejemplito rápido voy a hacer de esto, ¿de acuerdo? Si yo tengo a ver qué les puedo decir, algo rápido. A ver, este pequeño pastelito, ya que vamos a desayunar, digamos que esto es un trozo de pastel, ¿está bien? Esto lo van a poder comer de un solo bocado, ¿no? Pero ahora imagínense un pastelote de esos grandes. ¿Van a poder acabar ustedes solitos? No, porque en su cuerpo, ¿quién va a ocupar más espacio? Esto, ¿no es cierto?
¿Me están entendiendo lo que quiero decirles? Algo. Ya, voy a hacer nuevamente la explicación. A ver. Nuevamente. A ver, con otro ejemplo. Un ejemplo más que tal vez no sucede en algunos casos. Por ejemplo, yo, digamos que soy un comeloncito y estoy subidito de peso, ¿no es cierto? Gordito, 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 gordito. Así. Entonces voy al minibús y me siento adelante. Y otro como yo se sube. Entonces ocupamos, ¿qué cosa? Más espacio. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puedo concluir esto? Si digo que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia, entonces, por ejemplo, yo puedo poner el volumen, ¿sí?, de la materia. Por ejemplo, un pequeño alfiler no va a ocupar el mismo espacio que un auto. Sí. No sé cómo se dibuja un auto, ¿no? Entonces, ¿quién va a ocupar más espacio? ¿El alfiler o el auto? El auto. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de sustancia. El O sea, auto. sí depende, ¿no? Sí depende de la cantidad de sustancia. ¿Ahora está entendido esta parte? Sí. Ya, listo. Entonces, voy nuevamente Sí, así. a las intensivas esta vez. Estas no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, puede ser, podría ser eh, la calor, o el calor, como quieran decir, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el mismo alfiler y aquí tengo el mismo auto. Si yo someto a una temperatura extrema, digamos, a estos dos, por ejemplo, este lo voy a calentar, lo caliento. ¿Quién va a tener más temperatura? ¿El auto que está ahí en el patio, o en el garage, o en la calle, o este alfiler que le he calentado? ¿Quién va a El tener más alfiler. calor? El alfiler, ¿no? Si lo El tocamos, alfiler. ¿quién nos va a quemar? El alfiler nos va a quemar, El ¿no? alfiler. Exacto. Sí. Por eso, o sea, por más pequeñito que sea, provoca mucho daño, digamos, ¿no? Así para que me No entiendan. depende de la cantidad. Exacto, porque no depende, la calor o la energía calorífica Ya. no depende de la cantidad de sustancia, no depende. ¿Sí? Entonces, espero que me hayan entendido esa parte. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ya, estamos entendiendo entonces, ¿no? Sí, hasta ahí está bien. Ahora sí, recién, fíjense, voy a ir al concepto de física. Ahora recién voy a poder entender todo este concepto. Es una ciencia. Ya saben que es ciencia, conjunto ¿de qué? Conocimientos. De conocimientos. ¿Adquiridos mediante quién? La materia. No, obtenidos mediante el método científico. Se Sí. estudian los fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno? Es el cambio, ¿no es cierto?, de las propiedades de la materia. Modificación. Exacto, sí. Modificación de la estructura, ¿qué cosa? Externa. Externa e interna. No, ahorita estamos hablando de física. Hay otros. ¿No? De físico no estamos hablando, entonces decimos externa. Ya. ¿Qué suceden en el universo natural? Esto tenemos que entender. Universo natural no siempre significa el espacio exterior. Cuidado, los astronautas, el universo, estén pensando. Voy a hacer esto rapidito, ¿ya? Esto siempre me ha servido este ejemplito, porque todos tenemos celular. Antes habían los celulares Nokia. Después han aparecido los celulares Samsung. Después han aparecido los celulares, los iPhone, digamos, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Cada uno tenía su propio cargador. Cada uno. Este tenía su cargador, este tenía su cargador y este tenía su cargador. Si se arruinaba, tenías Nokia y se arruinaba y te querías prestar el cargador de uno que tenía Samsung, no le daba. ¿No? No le daba.
Entonces, ahora eso se ha universalizado. Ahora, un cargador que tengan, lo pueden utilizar ya sea para Nokia, ya sea para Samsung, ya sea para etcétera, etcétera, etcétera. Sony, Ericsson, no sé qué hay, ¿no? Para toditos porque tiene el mismo puerto de carga. Entonces, este cargador ahora es universal. Universal significa que sirve, ¿para qué? Para todo. Para todo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuando yo hablo del universo natural, estoy hablando de todo, Todo el de ecosistema. todo, sí, exacto, de todo lo que está dentro del planeta donde se pueda aplicar los fenómenos físicos. ¿Está bien? Listo. ¿Qué cosa? Sin alterar la estructura íntima de la materia, regida por leyes, teorías y principios. ¿Listo? Ya está. Ya. Ahora sí entendemos el concepto de física de manera más cabal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto es como quiera, ya es algo... Ustedes pueden leer la división de la física, ¿sí? Física Esto clásica. ustedes van a leer esto en su casita. Física clásica se divide en mecánica, en estática, en dinámica. A ver, esto más lo haré. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Así de manera general. ¿De acuerdo? Ahora, la estática, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos con esto, vamos con esto primero. Porque del movimiento estamos hablando y voy a explicar esto. La cinemática también estudia el movimiento de los cuerpos. Pero a la cinemática no le interesa quién produce el movimiento, ¿sí? No le interesa quién produce el movimiento. No importa. ¿Cómo podemos decir? No importa. No estudia la causa. Pero en dinámica también estudia ¿qué cosa? El movimiento de los cuerpos, pero a la dinámica sí le interesa la causa que los produce. ¿Quién está produciendo el movimiento? ¿No es cierto? Esto voy a permitir el ingreso a algunos compañeros más. ¿Listo? Ya. La estática va a estudiar el estado de reposo o movimiento uniforme de los cuerpos. Aquí vamos a hablar de la primera ley de Newton, ¿sí? La termodinámica va a estudiar la energía calorífica y el grado de energía calorífica que van a tener los cuerpos o la materia. Luego tengo el electromagnetismo, el fenómeno electromagnético va a estudiar esto. La óptica va a estudiar el comportamiento de la luz y la acústica va a explicar el comportamiento del sonido, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. La física clásica generalmente va destinado al estudio del nivel secundario, ¿sí? Esto de aquí lo van a estudiar en la universidad, la física cuántica, los que estudian, los que entran a la carrera de, ¿cómo se llama? De ciencias puras en la facultad en una de las facultades de la Universidad de la UMSA, por ejemplo, tiene ciencias puras. Ahí van a explicar, si estudian física nomás los 5 años van a estudiar y ahí van a estudiar esto, ¿no? También aquí en la física contemporánea, por ejemplo, esto y esto lo van a estudiar también en la universidad. Lo que nosotros vamos a estudiar solamente es la física clásica, lo que les había mencionado, ¿ya? Y listo. Por último, estito, por favor, yo les voy a rogar que ustedes lean. Esta es la jerarquía, pero. Esta es la jerarquía. Entonces, a ver, ¿alguien me dice la hora, por favor? 9:17. 9:17, 3 minutos podemos tomar del tiempo aquí. La jerarquía es esto. La ley está por encima de la teoría y la teoría está por encima del principio. Porque la ley es para todo. Se cumple en todo lugar. La teoría se cumple para algunos casos.
Y el principio, peor todavía, en algunos casos específicos. Casos específicos voy a poner. ¿Está bien? ¿Listo? Por ejemplo, la ley, la conservación de la energía, ¿no? La gravitación universal, podemos poner como ejemplos ahí. Porque imagínense que en Bolivia la manzana va a caer al centro de la Tierra, ¿no? En China, lo mismo, se va a dirigir al centro de la Tierra. Todo cuerpo que cae siempre en Europa, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, siempre se va a dirigir hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? La teoría, por ejemplo, aquí tenemos la mecánica cuántica, la La relatividad especial, relatividad. la relatividad general, ¿no es cierto? Esto se cumple no para todos, se cumple solamente para algunos sistemas concretos, ¿sí? De la entendido aquí. Pero el principio solamente es para algo más específico. Por ejemplo, el principio de Arquímedes solamente para este temita vamos a utilizar. Nada más, no sirve para otra cosa. ¿Sí? Para el nivel, Ya. para dar un nivel del agua, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir? Tal vez ustedes conocen a un señor de profesión albañil que va a construir una casa. Para eso utiliza un nivel, ¿no es cierto? Entonces, el Sí. nivel, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, es para algunos casos nomás. ¿Ya? Esa es la jerarquía. Yo lo que les voy a sugerir es de que ustedes puedan, por favor, agarrar el textito, leerlo. ¿De acuerdo? Ustedes, por favor, van a leer eso. Nada más, hasta ahí hemos terminado nuestro primer tema, que ha sido, ustedes han visto, totalmente teórico. El siguiente tema que vamos a ver mañana, esto por favor, vayan. Yo les voy a decir qué es lo que van a hacer. De esto, a ver, vamos a ver. Revisamos. De esto. Eso nomás es. Van a llenar esa ficha de evaluación, ¿de acuerdo?